El tema de por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías es amplio y profundo, y tiene sus raíces en diferencias teológicas, históricas y culturales que se han desarrollado a lo largo de siglos. A continuación, explicaré esta cuestión de manera sencilla y clara. Para comenzar, es importante entender qué es lo que los judíos esperaban del Mesías. En el judaísmo, el Mesías, Mashiach en hebreo, que significa ungido, es una figura que tendría un rol central en la redención del pueblo judío. Esta expectativa mesiánica se basaba en las profecías contenidas en las escrituras hebreas, conocidas como el Tanaj, que incluyen la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los Neviim, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Según estas profecías, el Mesías sería un líder humano, un rey descendiente del linaje de David, que traería una era de paz y justicia para el pueblo de Israel, y en última instancia, para toda la humanidad. A través de su liderazgo, el Mesías también restauraría el templo en Jerusalén y traería la redención final del pueblo judío. Ahora bien, Jesús de Nazaret, a quien los cristianos consideran el Mesías y el Hijo de Dios, no cumplió con las expectativas judías de lo que el Mesías debía lograr. Según las creencias judías, el Mesías no es divino, sino un humano especial, y Jesús, al morir crucificado por los romanos, no cumplió con los roles que se esperaban del Mesías. Vamos a desglosar las principales razones por las que los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. En primer lugar, una de las expectativas clave del Mesías es que traería la paz mundial. Esto está basado en pasajes bíblicos como Isaías 2:4, que describe una época en la que no levantarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Los judíos esperaban que cuando el Mesías llegara, las guerras terminarían, habría una paz duradera, y todas las naciones reconocerían al Dios de Israel. Sin embargo, durante la vida de Jesús, no solo continuaron las guerras, sino que el pueblo judío siguió bajo la opresión del Imperio Romano. A ojos de los judíos, el mundo no experimentó la paz mesiánica que las Escrituras prometen. Otra expectativa central es la reconstrucción del templo en Jerusalén. El templo era el centro espiritual del judaísmo en la antigüedad, y su destrucción por los babilonios y más tarde por los romanos fue un evento traumático para el pueblo judío. Las profecías bíblicas hablan de que el Mesías reconstruirá el templo, pero Jesús no hizo esto. De hecho, el segundo templo fue destruido unos 40 años después de su muerte, en el año 70 después de Cristo, por los romanos. Para los judíos, el hecho de que el templo no haya sido reconstruido es una clara señal de que el Mesías aún no ha llegado. Además, otra función del Mesías sería reunir a todo el pueblo judío disperso por el mundo y restaurar la soberanía de Israel. Este concepto de la Ingathering of the Exiles, o la reunión de los exiliados, se menciona en textos como Isaías 11:12, donde se habla de que el Mesías reunirá a los desterrados de Israel y a los dispersos de Judá desde los 4 extremos de la tierra. Después de la muerte de Jesús, los judíos siguieron en el exilio, y la diáspora judía se mantuvo por muchos siglos. A ojos de los judíos, el Mesías debería traer a todos los judíos de vuelta a Israel, y este evento aún no ha ocurrido de manera completa. Otro aspecto clave es la cuestión de la salvación y el pecado. En el cristianismo, una de las creencias centrales es que Jesús vino para salvar a la humanidad de sus pecados mediante su sacrificio en la cruz. En cambio, el judaísmo no comparte esta visión del pecado y la salvación. En el judaísmo, la relación entre el ser humano y Dios es más directa. Cada persona es responsable de sus acciones y puede obtener el perdón de Dios a través del arrepentimiento, la oración y la acción justa. No hay necesidad de un Salvador divino que muera por los pecados de la humanidad. Además, la idea de un Dios que se encarna en forma humana es ajena a las creencias judías.
En el judaísmo, Dios es completamente único e incomparable, y no toma forma humana. Por lo tanto, la idea cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios y parte de la Trinidad es incompatible con la teología judía. Además de las razones teológicas, también hay un contexto histórico a tener en cuenta. Durante la época en que vivió Jesús, había otros movimientos mesiánicos en Judea. El pueblo judío estaba bajo el dominio romano, y muchas personas esperaban un líder que los liberara de la opresión y restaurara su independencia. Algunos líderes religiosos y políticos se autoproclamaron Mesías o fueron proclamados como tales por sus seguidores. Sin embargo, cuando estos líderes no lograban cumplir con las expectativas, sus movimientos colapsaban. Jesús fue uno de estos líderes que, tras su crucifixión, no cumplió con las expectativas Para la mayoría de los mesiánicas. judíos de su tiempo, su muerte en la cruz fue vista como un fracaso, ya que el verdadero Mesías no moriría de manera tan humillante ni dejaría su misión sin cumplir. También es importante señalar que los evangelios, los textos centrales del cristianismo que cuentan la vida de Jesús, fueron escritos desde una perspectiva cristiana y después de su muerte. Estos textos se escribieron con el propósito de promover la creencia en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Por esta razón, las narraciones de los evangelios incluyen referencias a las profecías del Tanaj que los cristianos creen que Jesús cumplió. Sin embargo, desde la perspectiva judía, muchas de estas referencias son interpretaciones erróneas o sacadas de contexto. Los judíos creen que las profecías mesiánicas del Tanaj aún no se han cumplido de manera completa, y por lo tanto, el Mesías aún está por venir. Una diferencia importante también es el enfoque en la ley y los mandamientos. En el judaísmo, cumplir con los mandamientos de la Torá es fundamental. Los 613 mandamientos, mitzvot, son considerados una guía para vivir una vida justa y cercana a Dios. Jesús, en cambio, según los relatos del Nuevo Testamento, pone menos énfasis en la ley ritual y más en la fe y el amor como caminos hacia Dios. Para los judíos, esta desviación de la observancia estricta de la ley es un punto clave que les impide aceptar a Jesús como el Mesías. Finalmente, a lo largo de la historia, la relación entre el cristianismo y el judaísmo ha sido marcada por tensiones y persecuciones. Durante siglos, los judíos fueron perseguidos por cristianos que los acusaban de rechazar y matar al Mesías. Estos conflictos históricos también han contribuido a que los judíos se distancien aún más de la figura de Jesús y del cristianismo en general. En resumen, los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías por varias razones clave. Jesús no cumplió con las expectativas mesiánicas judías, como traer la paz mundial, reconstruir el templo, reunir a los exiliados y restaurar la soberanía de Israel. Además, la idea de un Mesías divino que muere por los pecados de la humanidad no encaja en la teología judía, que tiene una concepción diferente de Dios, del pecado y de la salvación. Las diferencias históricas y teológicas entre el judaísmo y el cristianismo son profundas y continúan siendo un tema de estudio y reflexión hasta el día de hoy. Para los judíos, el Mesías aún no ha llegado, y continúan esperando su venida en el futuro.